9 de la mañana, 27 minutos. Agradecemos a Vero por esta información de actualidad con lo que está pasando en la mañana. Y nos metemos en otros temas porque el Ministerio de Desarrollo Social prepara una batería de acciones para atender a las personas que viven en situación de calle. ¿Cuáles son? ¿Cuándo comienzan? ¿Cómo se van a ir implementando? Todo esto lo vamos a dialogar con la Directora Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Ausper, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, 12 programas se han anunciado. ¿En qué proceso están? ¿Los van a llevar a cabo el MIDES, organizaciones, para que la gente conozca de qué se trata? Primero aclarar que estos 12 programas son 12 proyectos, ¿sí?, que son el resultado de una convocatoria que hicimos a la sociedad civil para la presentación de proyectos de innovación social. Es algo nuevo en el Uruguay, salvo INEFOP y la ANI. Esto no se hacía a nivel gobierno. Fue para nosotros un proceso muy exitoso porque se presentaron 52 proyectos de innovación social para atender específicamente la población en situación de calle y aquellas poblaciones en riesgo de estarlo, que es importante también marcar eso porque nosotros no solo queremos trabajar con el que ya está en situación de calle, sino también trabajar la prevención de esas situaciones. Entonces ahí comprendíamos todo lo que es poblaciones que recuperan la libertad, temas de consumo, problemas de salud mental, temas de migración, situaciones de jóvenes recién desinstitucionalizados de INAU. Y la verdad que recibimos en esas 52 proyectos que responden a 37 organizaciones que también es importante marcar que esas 37 organizaciones que presentaron estos proyectos, obviamente algunas presentaron más de uno, más del 50% nunca había conveniado con el Ministerio. Entonces estamos acercando proyectos de la sociedad civil que quizás trabajaban de alguna manera con estas poblaciones y no habían tenido la oportunidad de trabajar junto con el Estado. Entonces, Pero sí tiene experiencia de trabajo social. Claro. Una de las, o sea, se evaluaron distintos ítems y dentro de ellos era el trabajo ya con este tipo de poblaciones. Entonces, bueno, eso es un camino de estos 52 proyectos. En esta primera etapa nosotros preseleccionamos 12. Estamos trabajando en todos los pasos para la contratación de estas organizaciones que requiere, bueno, definir los términos de referencia, definir objetivos concretos, aterrizar el proyecto a lo que son las contrataciones del Ministerio y esperamos que en los próximos meses y previo al plan invierno esos proyectos ya estén operativos. Fernanda, ¿cómo van a funcionar? Por lo menos para tener una idea de a qué se va a apuntar con estos proyectos, porque uno piensa, bueno, el MIDES trabaja, tiene algunos centros nocturnos, algunos diurnos. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué diferencial marca del trabajo que viene realizando el MIDES hasta el momento? Y después hay un presupuesto que uno puede sonar grande, que son unos 100 millones de pesos. No sé si es anual o cómo van a ir trabajando, o es el monto que se brinda para todo el proyecto. ¿Cómo es? Exacto. Esta definición es en el marco de toda la batería de propuestas que estamos trabajando para esta población, porque bueno, ya desde el inicio de la administración nosotros definimos una palabra que repetimos muchas veces, que es diversificar, y había una gran estructura de centros nocturnos que era insuficiente. Nosotros hemos trabajado fuertemente para dar cobertura y por suerte en los últimos 2 inviernos podemos dar cuenta de que todas las personas que requirieron del amparo del Ministerio lo recibieron, y eso para nosotros es importante, que es que pudimos satisfacer toda la demanda de estas personas. Pero siempre termina habiendo un núcleo, lo que nosotros llamamos núcleo duro, que es difícil de abordar. En este escenario, estos proyectos vienen a tratar de abarcar ese núcleo duro
con propuestas de tipo 24 horas, con propuestas que van algunas a trabajar la salud mental, otras a trabajar la inclusión laboral, otras justamente lo que buscan es la prevención. Esto es, hay una propuesta, por ejemplo, para personas que recuperan la libertad que empieza a trabajar todo desde el adentro para que cuando esa persona sale ya salga con una fuente laboral. O sea, todavía no podemos dar los detalles concretos porque no están los contratos, los convenios firmados con las organizaciones. Pero bueno, son distintas, una batería de medidas que lo que intentamos es cada vez más reducir y tener respuesta para ese núcleo duro que la gran mayoría de las veces no accede a las respuestas que hoy tenemos como Estado. En los diferentes programas, ¿cuántos cupos se calcula que se van a poder cumplir, digamos? Estos 12 proyectos comprenden 210 plazas de tipo 24 horas y también es importante marcar algo que no es menor, que es un uso mucho más eficiente de los recursos porque el costo per cápita de estos proyectos es bastante menor al costo per cápita de un centro nocturno. Entonces, para nosotros también es importante porque bueno, lo que estamos buscando es hacer un uso más eficiente. No son nuevos recursos, sino que es un uso más eficiente de los mismos. Esto va a redundar entonces, por ejemplo, en el cierre de refugios porque esas personas van a vivir en estos proyectos de 24 horas. Sí, vamos a canalizar algunos recursos que volcábamos a centros nocturnos para este otro tipo de respuesta. Pero me gustaría igual, estamos como enmarcados en lo que son los proyectos de innovación social. Nosotros, por otro lado, en la pasada rendición de cuentas, pedimos un refuerzo específico para todo lo que es salud mental y adicciones. En la Dirección de Protección Social tenemos un departamento que creamos de salud mental y adicciones. ¿Por qué? Porque evidentemente es transversal a todas las poblaciones que atendemos. Recuerden que a nivel del último censo un 86% de las personas en calle declaraban un consumo problemático de sustancias. Y bueno, ahí también estamos trabajando ya, iniciamos un trabajo en el año previo con un medio camino de adicciones que la verdad que estamos súper contentos con los resultados. Tenemos 2 centros diurnos, este medio camino también es en convenio con ACE, 2 centros diurnos con ACE, uno para uso problemático y otro para alcoholistas. Tenemos un centro diurno también con la Junta Nacional de Drogas. Y este año vamos a tener 2 mediocaminos más específicos para adicciones. Vamos a tener 2 mediocaminos para salud mental, que también es una problemática que tenemos que abordar y la abordamos en forma intersectorial. ¿Por qué? Porque bueno, con la nueva ley de salud mental y la salida de los residenciales, de los hospitales, nosotros también tenemos que atender esa población que muchas veces no tiene redes de contención familiares. Entonces, bueno, trabajamos para dar respuesta. Son como nuestras grandes fuentes de ingreso a la problemática. Entonces, ¿Cuánta gente hay en calle? Perdón, ¿cuánta gente hay en calle ahora? Bueno, no tenemos, en realidad vamos a hacer un censo ahora junto con el Censo General de Población. Se va a hacer el censo en el 2022 no se hizo, vamos a hacerlo este año. Y bueno, la realidad es que el último es del 2021 y en calle marcaba que había 920 personas durmiendo en intemperie, en la noche. También a veces hay como una sensación de que hay más gente en calle y básicamente es porque estas personas que están en centros nocturnos muchas veces salen del refugio y quedan en la vuelta. Claro, bueno, de hecho están en calle, ¿no? Porque si no claro, porque de día están en claro. calle. Y por eso es que estamos apuntando fuertemente a estas respuestas de tipo 24 horas y que obviamente no es solo darle un lugar 24 horas, sino por eso son proyectos de innovación social. O sea, tienen que tener un componente de trabajo en las distintas problemáticas. Usted hablaba de 900 y algo de personas. ¿Por qué en el invierno se llega a esos picos de más de 3.000 personas, como pasó en el invierno pasado, por ejemplo?
920 en intemperie. En intemperie. Los 3.900 que manejamos en el contabilizan invierno qué son los cosas? que nosotros amparamos o resguardamos en una noche puntual durante el invierno. Y Que esas puede ser personas, que el sea resto parte sean de esos 920 que en las noches frías del invierno acceden al resguardo del ministerio. No ¿Se entiendo, entiende? no. O sea, por Porque esos un números lado muy- es la son números población muy que está... distintos. Sí, claro. Por un lado está la población que está en intemperie y que no accede a las respuestas Sí. del MIDES. Y por otro lado, nosotros tenemos toda esta batería de centros, refugios, centros 24 horas, viviendas con apoyo. O sea, hay un montón de programas que comprenden esas 3.900 plazas que en una noche de invierno se ocupan, ¿sí? O sea, Aparte están los 900 que no quieren ir a Que los no refugios quieren a ir. dormir, por ejemplo. exacto. Pero o digo, sea, sí. Pero esos 3.000, esos picos, o esas personas que están el resto? requieren, ahí está, van a estar incluidas en estos programas, entonces, porque seguramente... las son personas- 3.900 ya están amparadas bajo programas de MIDES. A lo que tenemos que apuntar justamente Es a los 900 es que a no los quieren ir. 900 que Ahí están está. en calle. Pero digo, Porque a veces la se realidad es confunde que eso, las personas que situación viven de... en situación de calle, en definitiva, ¿no son los que terminan viviendo en refugios también? Sí, claro, por eso distinguimos. El núcleo duro son 900 y algo. Sí. Pero las personas que están en situación de calle comprenden a más de 3.000. El censo del 2021 dio que el total de personas en situación de calle era 3.927, si mal no recuerdo. De ¿Eso ellas, a nivel país? ¿Eh? ¿Eso a nivel país o solo Montevideo? A nivel Montevideo. Bien. De eso, 920 estaban en intemperie y Ahí está. Es el 2.987 diferencial. 2.987 estaban al amparo del Estado. ¿Sí? Fernanda, Cuando hablamos de los sí. 3.900 en invierno, también estamos hablando a nivel país, no solo Montevideo, porque durante el invierno nosotros hacemos, que eso es un diferencial también, que antes una persona estaba en calle en un departamento del interior y se la traía a Montevideo porque no había respuestas. Nosotros a partir del invierno del 2021, ya en base a estos acuerdos que hacemos con el Ministerio de Defensa y con los gobiernos departamentales, tenemos respuesta en cada uno de los departamentos justamente para evitar eso, que las personas salgan de su red de contención. Recién mencionabas los programas, ¿no? Los tipos de atención que se van a brindar, salud mental, adicciones, bueno, personas que salen de reclusión. ¿El plazo estimado es de 1 año como máximo El plazo del proyecto... de atención a esas personas? El proyecto es presentado para 1 año, pero justamente es a 1 año con evaluaciones desde MIDES de la pertinencia. Son proyectos nuevos y nosotros tenemos que Claro, irlos a cada año lo evaluando. evaluando. No, ni No, siquiera no cada... tiene que ver con las personas que van a recibir esa atención. No. El proyecto fue presentado para una propuesta anual, pero no quiere decir que si la propuesta funciona y nosotros evaluamos que realmente tiene resultados, justamente en este momento estamos para cada propuesta definiendo cuáles son los resultados esperados y cómo medirlos. Entonces, vamos a ir muy cercanamente midiendo estos resultados para ver si el proyecto continúa y sigue siendo financiado por MIDES o no cumplió los resultados que Pensando en se esas proponían. situaciones críticas, ¿no? Salud mental, adicciones, que muchas veces requieren otro tipo de apoyo porque después, cuando vuelven a insertarse en la sociedad, Bueno, terminan recayendo. justamente en salud mental y adicciones, ese es un punto fuerte en el que estamos trabajando. Por ejemplo, en salud mental, voy a salud mental, estamos trabajando fuertemente con el Hospital Vilar de Bo. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona está en calle, tiene una descompensación de su salud mental, va al hospital, es compensado y nuevamente va a la calle. Entonces todo ese trabajo que se hace se pierde. Entonces lo que nosotros estamos haciendo son egresos acordados con MIDES. Hospitalarios. Claro, los egresos acordados para que nosotros, una vez que la persona entró, no salga sin un lugar en el cual le podamos hacer seguimiento a lo que es toda
lo farmacológico que esa persona requiere, porque imaginen lo difícil que es para una persona que está en calle respetar una pauta farmacológica. Muchas veces el primer día sí, el segundo quizás no y después ya no. Entonces, para ser más eficientes también en ese trabajo conjunto con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, es que nosotros estamos trabajando fuertemente en los egresos de los hospitales. Y en lo que es uso problemático de sustancias, también con estos mediocaminos, o también tenemos un programa de hogares asistidos que conveniamos con organizaciones ese ya existe desde el 2021 y ya tenemos unas 40 personas en esta modalidad, personas que deciden dejar de consumir. Nosotros en vez de pagar, de que vaya a un refugio nocturno, a esa persona le pagamos un cupo en un hogar asistido que son, por una normativa del Ministerio de Salud Pública, organizaciones que trabajan específicamente el uso problemático de sustancias, entonces pueden hacer un tratamiento en forma comunitaria de su problemática de fondo. Entonces esa persona sale mucho más fuerte y bueno, y después la vamos acompañando en ese proceso para que no queden procesos truncos. No hablamos de todo un capítulo aparte que es mujeres con niños. Exacto. Los días pasados hemos estado inaugurando algunos centros nuevos, que lo que estamos queriendo salir justamente es de la figura de los hoteles, y en el cual las mujeres tengan un rol mucho más participativo en la casa, en la confección de los alimentos, en el cuidado también de los niños. Eso por un lado. Y dentro de los proyectos de innovación social, de estos 12 preliminares, hay muchos que tienen componente de inserción laboral. Por ejemplo, hay uno específico que es un proyecto de formación en lo que es en gastronomía y emprendimientos de tipo catering, llevado a cabo por estas personas que a su vez se están preparando. Hay otro que es muy lindo, que es más por el lado cultural, que es la confección de tambores, venta de tambores, clases de candombe por parte de personas que viven en situación de calle y realmente son referentes, son muy buenos, y la creación de una comparsa. Ese nos pareció súper innovador y es uno de los que va a estar dentro de los proyectos. Pero bueno, todos en busca de justamente eliminar, erradicar lo que es la cronicidad de la situación de calle y que, bueno, y que puedan... Claro, y con ese objetivo uno se pregunta la escala, ¿alcanza? Siempre es insuficiente, claramente cada historia de vida es única y el trabajo debe ser uno a uno y eso es el principal desafío, ¿no? Pero ¿alcanza la escala con los números que venimos hablando, estos cupos con los que ya existen y en ese universo de personas? Reitero lo que tú dijiste, siempre tenemos que ir a más. Nosotros, la verdad, es un desvelo nuestro reducir ese número y no solo reducir el número de personas que vienen a la intemperie, sino reducir, que le podamos dar la mano y que le podamos soltar la mano en algún momento. Obviamente tenemos que ser cuidadosos porque no podemos tirar toda una batería de proyectos sin ser cuidadosos en quién los está llevando a cabo, cómo, con qué objetivos. Y en ese camino estamos. ¿Que hay mucho más por hacer? Sí, pero realmente de casi la nada que había, que era simplemente dar una solución de emergencia habitacional y que vuelvo a repetir, con casa y comida, nadie sale de situación de calle. Hay un trasfondo mucho más importante y que hay que trabajarlo. Los proyectos de autonomía que se les daba a las viviendas en los predios, ¿y eso están funcionando? Los proyectos de autonomía funcionan, tenemos resultados muy buenos. De hecho, hubo un estudio de la Dirección de Análisis de Datos del MIDE sobre estos proyectos y lo principal es que en realidad nosotros justamente con los proyectos de inclusión de innovación social buscábamos que hubiera más proyectos de tipo viviendas con apoyo o
los modelos basados en el Housing First, que es lo que en el mundo está probado, que bueno, como lo más exitoso. Y realmente las personas, ya desde los modelos centrados en la vivienda, al tener una vivienda y tener un sentido de pertenencia, todo lo demás es mucho más fácil de trabajar. Podemos darle una vivienda a una persona que está con consumo, con problemas de salud mental, pero ya desde ese lugar en el que la persona siente que tiene un lugar de pertenencia y se siente, obviamente, el acompañamiento fundamental en estos procesos, cambia sustancialmente la vida de las personas. O sea que estamos muy contentos con cómo va ese proyecto. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista. Son las 9 de la mañana, 48 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hay mucho más Arriba Gente para compartir.